Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga en esta mañana. Estamos acá por la misericordia del Padre Celestial, del Todopoderoso, que nos ha permitido un día más. Muchas personas hoy no pueden estar, porque hoy vemos que partieron de este mundo, pero nosotros estamos aquí por su misericordia y por su grandeza. Me voy a compartir una palabra con ustedes. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5, verso 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirma vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí está hablando Santiago, está hablando que nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, que hemos aceptado al Señor, nosotros tenemos que tener, entre hermanos, tenemos que tener esa paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque día por día hay mucha prueba que nos afligen, tanto a la persona no creyente como creyente. Vemos que este es un mundo caído por el pecado, donde hay que tener paciencia, porque cada día viene mucha prueba. La paciencia, porque hay mucha prueba, tenemos que tener esa fortaleza en el Señor. Tenemos que tener esa fortaleza en el Padre Celestial, porque cada día hay mucha prueba. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener paciencia en el Señor. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y está comparando que tengamos paciencia, así como el labrador. Porque cuando una persona labra, el labrador de la tierra, es agricultor, esa persona siembra. Pero cuando siembra, no sabe si va a llover, no sabe cuándo va a llover. Solamente tienen la fe de que ese fruto se va a producir. Tienen la fe de que va a llover, pero no sabe cuándo va a llover. Quiere decir que es por fe. Tenemos que tener paciencia, porque siempre viene mucha tribulación, mucha prueba en nuestra vida. De muchas maneras, todos estamos pasando por diferentes pruebas en nuestra vida. Pero el Señor, el Todopoderoso, nos fortalece. Dios nos fortalece en la tribulación, en la prueba. Él conoce por lo que nosotros estamos pasando. Dice la Escritura: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón. Está diciendo que nosotros tenemos que tener nuestro corazón afirmado en el Padre Celestial. Siempre estar buscando su presencia y alejarnos del pecado. Porque sabemos que el pecado nos lleva a lo que es la muerte, una muerte espiritual. Tenemos que buscarle la presencia del Señor, porque solamente Dios es que nos puede fortalecer, nos da fortaleza. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 10: por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Todopoderoso. Sino fortalecernos no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Todopoderoso. Con la fuerza de Dios podemos nosotros hoy en día sobrevivir. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cuando leemos la Escritura, vemos muchos profetas cómo sufrieron, cómo padecieron, y los discípulos, cómo ellos padecieron por causa de Cristo. Muchos fueron afligidos, muchos fueron
perseguido por causa de Cristo y muchos perecieron. Por causa del Todopoderoso, nosotros tenemos que estar siempre fortalecidos en el Todopoderoso. Ellos tuvieron, a pesar de la aflicción, ellos tuvieron paciencia. Paciencia y le creyeron a Dios. Tenemos que creerle en el Señor, que Cristo viene, o si partimos de este mundo, vamos a ir a un lugar de descanso. Son dos acontecimientos, que usted parte de este mundo, pero parte con Cristo Jesús, o la venida del Señor el Todopoderoso. Dice, he aquí tenemos por bienaventuranza a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor con Job fue misericordioso y pasivo, porque esta historia, este libro de Job, que fue escrito en el año 500 y algo, y otros dicen 250, algo así. Este libro de Job, aquí habla de este hombre, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que tenía, era un hombre que tenía mucha yunta de buey, era un hombre rico. Dice que él hacía holocausto en ese tiempo por causa que sus hijos blasfemaran contra Dios. Pero él tenía todo, tenía 10 hijos. Pero de un momento a otro vemos que Dios lo pasó por una prueba, por un proceso, donde el enemigo, Dios permitió que el enemigo atacara a Job, le quitara todo lo que tenía, propiedad, la finanza, los hijos, todo, lo ganado, todas las cosas. Era una noticia una tras de otra, porque el enemigo le dijo, mira cómo está tu siervo Job. Él está así porque tú lo tienes con mucha riqueza. Yo no puedo tocar a Job. ¿Por qué no puedo tocarlo? Porque tiene un cerco, tú lo tienes protegido. Quítale eso para que tú veas que te va a negar. Pero Dios conoció el corazón de Job, que Job nunca iba a maldecir a Dios. Si le quita eso, mira cómo te va a maldecir, decía Satanás. Pero Dios le dijo, ve, quítale todo, pero menos no toque su alma. Porque el enemigo, el maligno, no puede tocar la alma de un creyente. ¿Por qué? Porque está sobre la protección del Todopoderoso. Y Job perdió sus hijos, perdió todos sus bienes, tenía una enfermedad. Hasta sus amigos fueron a consolar a Job. Está pasando por una aflicción fuerte. Se recaba con un tieto, le dio una enfermedad que ya la esposa le decía, maldice a tu Dios. En ese tiempo, si maldecían a Dios, la persona moría. Y Job mejor maldijo el día que nació y no maldició a Dios, porque eso es lo que quería el enemigo, que maldijera a Dios. Entonces el enemigo usó a la mujer, y la mujer, cuando ya no tenía para mantenerla a ella, para darle lo que ella necesitaba, para comprar lo que ella necesitaba, ya lo veía como poca cosa Job. Pero Job no conocía. A veces nosotros no conocemos a la persona, no conocemos, ni que tenga a veces 20 años, 10 años viviendo con una persona. Usted conoce a esa persona en los momentos difíciles, en los momentos que usted no tiene nada, en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba. Muchas personas se van en ese momento. Vemos que cuando estaba Job ahí, los amigos fueron a consolarlo, pero después que duran 7 días en silicio, con Job, duraron con Job en silicio. Se colocaron ceniza en la cabeza, porque el silicio de antes, el de ahora, es muy diferente. Y vemos que los amigos se levantan contra Job, y cada uno dio un discurso diferente. Tú estás así, tú que enseñabas, tú que dabas consejos. A lo mejor tú cometiste un pecado grave. Le decía
lo juzgaban a Job. Pero esta prueba venía del Señor, del mismo Dios, para probar el corazón de Job. Y Dios sabía que Job se va a mantener siempre firme. Entonces, usted sabe cuando una persona es su amigo verdaderamente, cuando esa persona está pasando por prueba, que usted no tiene nada, esa persona está con usted. Muchas personas a veces son amigos de usted por lo que usted tiene, por los recursos económicos que usted le puede dar a esa persona, por los recursos económicos. Después que usted no tiene nada, se van. Entonces vemos que Job está pasando por esta situación muy difícil. Ya la mujer no quería estar ya esa mujer ya no quería estar con él, porque no le brindaba los recursos. Job pasó, no se sabe cuánto pasó Job, cuánto tiempo. No se sabe, usted está quizás por una aflicción que esté pasando, por una situación difícil que está pasando en su vida. Pero Dios le va a dar la victoria. Dios le va a dar la victoria a usted. Después cuando vemos que cuando vemos a Job, donde Job, Dios lo restauró. Dios lo restauró a Job. Dios le dio hijos hermosos, hijas hermosas. Dios le devolvió, le dio más riqueza de lo que tenía. Dios restauró su vida. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios. Cuando somos fieles a Dios, el Señor nos recompensa. En esta mañana te digo que tengas paciencia, a pesar de las aflicciones, a pesar de las necesidades, a pesar por lo que esté pasando. Recuerda que Dios está contigo y busca la presencia del Señor y esperemos la venida de Cristo o que partamos de este mundo. Tenemos que tener paciencia por los padecimientos, por la prueba que pasan todos los días que se pasan. Tenemos que tener el corazón firme en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde. El Señor te guarde y que la paz de Dios sobreabunde tu corazón. Dios te bendiga.